Agradecemos el haber atendido esta convocatoria con el propósito de compartir información relevante y herramientas prácticas para la identificación, prevención y manejo de trastornos de la salud mental, conductas suicidas y el sufrimiento emocional en los contextos de trabajo. Este foro está diseñado para proporcionar una perspectiva general de las estrategias para el reconocimiento de estos temas en el entorno empresarial y ofrecer enfoques innovadores que ayuden a diseñar programas efectivos de control, prevención, actuación y trazabilidad de acuerdo con las normativas y leyes aplicables. Como anfitriones, Compensar está comprometido con el apoyo y el bienestar integral de nuestros afiliados y esperamos que este foro sea una herramienta útil y valiosa para todos ustedes. Bienvenidos. Nuestro evento estará dividido en dos partes. La primera, la intervención de la doctora Yolanda Sierra. Posteriormente tendremos un receso y finalizaremos con nuestra agenda académica de nuestros talleres, para lo cual de una vez queremos extenderles la invitación para inscribirse en el taller de su interés. Esto podrán hacerlo escaneando el código correspondiente que encontrarán al respaldo de su escarapela. Al tiempo que queremos recordarles las temáticas: el cuerpo grita lo que la boca calla, resiliencia y trabajo, y prevención del suicidio. Asimismo, queremos compartirles la agenda del día. Empezaremos con una actividad en seguridad y salud en el trabajo, Despierta tus sentidos. Continuaremos con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Víctor Sáenz. Él es gerente de prestaciones de servicios de salud de Compensar. Y luego iniciaremos con nuestra conferencia Salud mental y emocional en el trabajo, un nuevo reto organizacional. De esta manera, damos paso a Jorge Gutiérrez con la actividad Despierta tus sentidos. Hola, hola, buenos días para todos. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Son felices? ¿Son felices? Dígame algo, ¿usted es feliz? Bueno, buenos días, bienvenidos a este foro de seguridad y salud en el trabajo, foro de parte de Compensar, de salud mental y emocional. Bueno, hoy vamos a activar nuestros sentidos. Desde Compensar queremos que hoy sea un día increíble para todos, así que hoy trajimos una actividad para despertarnos, para llenarnos de energía positiva. La pregunta es, ¿trajo la energía positiva? Bueno, póngase en pie ya, póngase en pie, ¿listo? Si usted tiene ahí su celular, déjelo en la silla, desconéctese 2 minutos de una, esa es la actitud. Bueno, el que se equivoque gasta refrigerio, ¿listo? Nos vamos a activar, nos vamos a llenar de energía positiva hoy en nuestro foro de salud mental. Quiero que rápidamente todos me muestren las manos, muéstrenmelas, ¿listo? Ojo de que el que se equivoque gasta refrigerio. ¿Listo? Bueno, su mano derecha, ¿listo? Círculo adelante, grande, grande. Su mano izquierda, círculo hacia atrás. El que se equivoque viene a la tarima conmigo. Ya. Eso es. Ánimo, yo creo en ti, yo creo en ti. Esa es la actitud. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Yo creo en... ¿Tú cómo que quieres venir a la tarima, cierto? Yo creo en ti, eso es. Bueno, mire al de al lado. Dígale, oiga, amaneció coordinado. Esa es. Pero, oiga, no cambie. ¿Sabe qué? Entonces, mire, izquierdo adelante. ¿Lo tienes? ¿Sí o no? Cuando tenga el izquierdo adelante, derecho hacia atrás, ánimo, yo creo en ti, ese es el tuyo, claro que sí. ¿Lo tienes? Perfecto. Bueno, la gente de allá está súper coordinada, de verdad que sí. Bueno, ¿sabe qué? Muéstreme las manos, nos vamos a activar, nos vamos a despertar. Repita después de mí las manos, duro. ¡Arriba! No los oigo, arriba. ¡Abajo! ¡Derecha! ¿Cuál es su derecha? ¡Izquierda! ¡Frente! Uy, ya no los oigo. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Frente! ¡Izquierda! ¡Derecha! Bueno, lo que yo te diga, tú haces el movimiento contrario. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. ¡Arriba! Ay, su como que quiere venir, ¿cierto? Yo la quiero mucho, muy bien. Bueno, ¡arriba! ¡Abajo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Paso adelante! ¡Paso atrás! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Adelante! ¡Sí! ¡No! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Girito derecho! Uy, están volando. ¿Y el girito? ¿Eso es? Bueno, ¿sabe qué? Muéstreme su mano. Perfecto. Póngala en el compañero que está al lado, así no lo conozca. Póngala ahí. Dígale, hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Eres feliz? Pregúntale, ¿eres feliz? Eso es. Oiga, ¿y sabe qué? Así no lo conozca. Dele un masaje así VIP, dele un masaje. Eso es. Dele un masaje. Y dígale, oiga, bienvenida al foro de salud mental aquí de Compensar. Eso es.
Venimos hoy aquí a pasarla bien. ¿Sabe qué? Devuélvale el favor al que le estaba haciendo el masaje, al otro, dele masaje. Si es doble, repita doble, dele masajito, dígale cómo está, perfecto, muy bien. Y lo va a despertar cariñosamente, mire, póngale la mano ahí con propiedad, sin miedo, con confianza, ¿sí o no? Muy bien, perfecto, y dígale así suavecito, oiga, no, pero hágale, muévalo, oiga, despiértese, actívese. En el poco tiempo te he aprendido a querer mucho. Bueno, cambie de mano, perfecto, dele masaje. Si no lo conoce, dígale, oiga, si alcanzó a desayunar, yo no alcancé a desayunar, pero aquí hay refrigerio, todo, el día de hoy, muy bien. Bueno, vamos a ver si me han puesto atención, manos arriba. Yo la quiero mucho. Abajo, frente, brazo derecho, brazo izquierdo, frente, qué frío. Abajo, arriba, abajo, más abajo, derecha, izquierda. Ese pasito carranguero está. Adelante, atrás. Atrás, adelante. Derecha, descongelada, derecha, izquierda. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Bueno, ojo pues al mensaje, ojo pues a esto. Sabemos que en salud mental y emocional aquí en el trabajo, el estilo de vida saludable es fundamental. Definitivamente sin salud mental no hay salud, ¿cierto? Y sabemos que el estilo de vida y propiciarlo en nuestras empresas es increíble. Y mire, hay 3 hábitos. Un triángulo de 3 hábitos increíbles para nuestra salud. Con una mano, dibuje ya, un triángulo. De una. Y con la otra dibuje un círculo. Listo, ya, yo creo en usted. Ese es el suyo. Ahora sí, ya despertaron esos cerebros. Me voy por gente, el que se equivoque lo subo a la tarima, ya. Ahora sí, venga a ver. Yo creo en ti. Ánimo. Bueno, un círculo con una mano y un cuadrado con la otra. Círculo y cuadrado, ya. Domínelo. Su merced como que quiere venir a la tarima, ¿cierto? Eso es, domínelo. Bueno, ojo, triángulo del estilo de vida saludable. Bueno, hágame así o así, usted se califica, ¿listo? En este momento de su vida, ejercicio, actividad física. ¿Sí? ¿Regular? ¿Más o menos? No, tuki. ¿Eso es? ¿Sí? Sabemos que el ejercicio es la cura de todos los males. Salud física, mental, emocional, metabólica, inmunológica, antidepresiva, es una cosa increíble. Bueno, cuidados en la alimentación, ¿nos cuidamos en la alimentación? O lo que pongan al frente. ¿Sí, más o menos? Bueno, mire, ejercicio, cuidarse en la alimentación, ¿cuál será el tercer hábito? ¿Cuál? Descanso. ¿Está durmiendo bien? Bueno, y el descanso. 3 hábitos increíbles para nuestra salud emocional y mental que debemos propiciar para nuestras vidas y para todos nuestros colaboradores. Algo muy importante, sin salud mental y sin salud emocional no hay salud definitivamente, ¿listo? Y sabemos que después de pandemia la salud mental y emocional es una prioridad, ¿cierto que sí? Bueno, entonces muéstreme un ok con una mano, ¿listo? Y con la otra me muestra el número 4, ¿listo? Bueno, lo tiene, ¿sí o no? Bueno, a la 1, a las 2, a las 3, cambie, ya. Ay, actívese, cambie, domínelo, lo tiene, cambie. Eso es, cambie, lo tiene, eso es, perfecto. Más o menos no tocó hacer el último ejercicio de verdad. Les vamos a dejar uno de tarea de parte de compensar, ¿listo? Bueno, quiero que me muestren las manos. Yo creo en ustedes, ¿listo? Suba una pierna. Usted es fuerte, valiente, increíble. Así hasta la 1 de la tarde, ¿listo? Bueno, manos afuera, ya, grande. Y pierna hacia adentro, ese sí es el suyo de verdad. Ánimo, los más coordinados vinieron hoy a nuestro foro de salud mental y emocional. Aquí en Compensar los recibimos. Oiga, ¿están bailando champetica? Bueno, todo y la risa es fundamental para la salud mental y emocional. ¿Sabe qué? Cambie de pierna, la otra pierna arriba. Muestre su flow, manos adentro. ¿La pierna hacia dónde? Hacia donde dé, listo, hacia donde dé. Manos hacia afuera, perfecto. Excelente, muy bien. ¿Lo tiene? Pero una pregunta, ¿cómo está de coordinación? ¿Cómo está de descoordinación? Estas son las respuestas positivas que me gustan. Oiga, ¿sabe qué? Lleve las manos atrás. ¿En qué quedamos? Lleve las manos atrás.
y dese un maravilloso aplauso lleno de energía positiva. Muy bien. Y ahora, ¿sabe qué haga? Chóquelas con el de al lado, dígale bienvenido y la vamos a pasar increíble. Al otro lado, bienvenida, claro que sí. Y ¿sabe qué? De parte de Compensar, bienvenidos a este increíble evento, este foro de seguridad y salud importante, salud mental, salud emocional. Vamos a gozárnoslo, vamos a recordar muchas cosas chéveres y de verdad que bienvenidos aquí a Compensar. Recuerde, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. ¿Listo? Un aplauso para ustedes de todo corazón y seguimos con nuestra agenda. ¿Listo? ¡Feliz día! Muy bien, muchas gracias a Jorge por su actividad Despierta tus sentidos. Queremos recordarles que en el respaldo de su escarapela encuentran el código QR a través del cual podrán inscribirse a nuestros talleres. Por eso queremos también recordarles las temáticas: el cuerpo grita lo que la boca calla, resiliencia y trabajo y prevención del suicidio. Todavía hay cupos. Muy bien, a continuación damos paso a las palabras del doctor Víctor Sáenz. Él es gerente de prestación de servicios de salud de Compensar. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy aquí en este espacio tan espectacular. Pido un aplauso para Jorge, que nos deja súper energizados. De antemano quiero agradecer a todos ustedes y a las empresas que hoy nos acompañan aquí. Tenemos gente de recursos humanos, tenemos de salud ocupacional, de salud empresarial, tenemos delegados de más de 400 empresas y ya somos 350, un poquito más, y todavía tenemos gente afuera. Entonces, fantástico. Sean ustedes bienvenidos a este 21º Foro de Salud Empresarial, con un enfoque fundamental que hoy en día cobra relevancia y más post-pandemia. Y es qué está pasando con la salud emocional en el trabajo. Aspecto tremendamente relevante, y por eso Compensar, siempre pensando en los colaboradores y siempre pensando en sus empresas, quiere entregar en este 21º Foro de Salud Empresarial herramientas que les permitan a ustedes gestionar de forma distinta o de forma exitosa la salud emocional en cada uno de los ámbitos de sus empresas. Para nosotros es motivo de orgullo que después de 10 años tengamos el placer de tenerlos aquí reunidos. Hemos invitado a más de 7.000 empresas y hemos invitado a más de 800 personas. Esperamos que este salón hacia las 9 de la mañana ya tengamos que correr, y por primera vez en este espacio vamos a tener un componente de foro y un componente práctico que esperamos que sea del total agrado y ojalá de total recepción y total implementación en cada una de sus empresas. Vamos a tener una conferencia espectacular con mi doctora Yolanda, que ya ahorita les dará la bienvenida. A todo el equipo tras bambalinas que hace esto posible, muchas gracias. Al equipo de salud empresarial y al equipo de mercadeo que siempre nos acompaña, al equipo de logística que siempre está pendiente del cafecito y de la agüita aromática que lo tienen en todas sus esquinas. Hacia las 10 de la mañana van a tener un refrigerio, y por demás espero que disfruten esto que hacemos con pasión, porque lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos, y en este caso en el sector del componente empresarial, qué más rico que organizar este tipo de foros para los que hacen que Compensar sea posible, y son sus empresas y sus afiliados. A todos ustedes, siéntanse bienvenidos. Esta es su casa. Para nosotros realmente es un motivo de emoción y orgullo tenerlos aquí en esta su casa y poderlos atender como ustedes se merecen. Bienvenidos, disfrútenlo. Y doctora Yolanda, ya viene el protocolo, ya la vamos a presentar como se merece. Un aplauso nuevamente para ustedes. Muchas gracias. Doctor Víctor Sáenz, gerente de prestación de servicios de salud, muchísimas gracias. Antes de dar paso al siguiente punto, queremos recordarles nuevamente realizar la inscripción a los diferentes talleres. A través del respaldo de su escarapela encontrarán el código QR con el cual podrán hacer su inscripción.
Para la siguiente conferencia tendremos un espacio de preguntas. Para esto hemos dispuesto a través de nuestro staff un formato de preguntas para lo cual les agradecemos lo puedan solicitar en caso de requerirlo. Comenzamos sin más preámbulos. Es un honor presentar a nuestra conferencista invitada, la doctora Yolanda Sierra Castellanos. Ella es magíster en gestión de las organizaciones de la Universidad de Quebec, Canadá, y especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad de los Andes. La doctora Sierra es una reconocida consultora empresarial con especialización en la gestión del desempeño organizacional, la gestión humana y los factores de riesgo psicosocial, enmarcados en su medición, evaluación e intervención. Además, es catedrática de varias universidades a nivel de posgrado, investigadora en la línea de los riesgos psicosociales e invitada como ponente en congresos y eventos académicos a nivel nacional e internacional, especialmente en los temas relacionados con salud, trabajo, comportamiento de riesgo y riesgos psicosociales. La doctora Sierra también es autora del libro Gestión de los factores de riesgo psicosocial, fundamentos prácticos para su implementación. De esta manera, le damos una calurosa bienvenida. ¿Será que ya tenemos sonido? Empezó el estrés. Bueno, buenos días. Mil gracias por estar aquí, mil gracias por haber sacado de su tiempo un espacio tan importante para complementar nuestra formación, nuestra comprensión sobre el tema, para mirar algunos temas que tenemos allí. Mil gracias a Jorge por esa excelente introducción que los deja a todos absolutamente activados, felices. Espero que dentro de poco no estén ustedes diciendo, ay, que suban al muchacho y bajen a la señora. Sí, espero que no vaya a pasar eso, sino que logremos tener durante esta hora y media esta conexión con este tema tan importante que nos mueve y que nos convoca a todos desde todo punto de vista. Bueno, a compensar, mil gracias por invitarme y por la confianza depositada en mí. Les comento, vamos a hablar de salud mental y emocional en el trabajo y vamos a trabajarlo desde lo que es una mirada desde los entornos laborales saludables. ¿Qué podemos hacer como organizaciones con estrategias sencillas? ¿Qué podemos mirar desde lo que hay en el medio, las herramientas que tenemos, cómo las optimizamos para poderle dar respuesta a las temáticas, para poder ser efectivos en las intervenciones, para poder realmente llegar a quien tenemos que llegar y pues que quede claro que así como compensar tiene su frase que lo mejor que hacemos es para quien lo hacemos, que para nosotros en nuestras empresas también lo que hacemos desde las áreas de gestión humana, de seguridad y salud en el trabajo, desde la gerencia y desde todo, siempre tengamos claro que lo mejor que hacemos lo hacemos para los trabajadores y para nosotros mismos, ¿cierto? Entonces la conferencia la voy a orientar mucho a lo que son los entornos laborales saludables. Un repaso muy sencillo, muy rápido de qué es salud mental, ¿sí? Salud mental, estado de bienestar subjetivo que permite al individuo hacer frente a las demandas psicosociales del día a día, es decir, funcionar, actuar, ¿sí? Ser consciente de las capacidades que tenemos y adaptarnos e integrarnos de manera efectiva al mundo. ¿Qué nos permite una buena salud? Funcionar, satisfacer necesidades, sentirnos realizados, cuidarnos para mantener y proponer la propia salud, cuidarnos, autocuidado, algo que empieza a verse cuando estamos con algunos problemas de salud mental, es que ya no nos interesa cuidarnos. Ya dejamos de lado nuestro autocuidado y también trabajar y establecer relaciones significativas. Y algo que siempre me parece muy importante en un tema que también es tan estigmatizado y en el cual a veces nos revictimizamos o revictimizamos a las personas que en las organizaciones estamos pasando por alguna situación complicada con salud mental, es que debemos tener claro que todos, absolutamente todos, somos vulnerables a tener dificultades en nuestra salud mental.
que no es un tema exclusivo y que hay algo que dijo la Organización Mundial de la Salud en el 2001 que tiene mucha validez, y es que la ausencia de un trastorno mental, porque trastorno mental es otra cosa, que la ausencia de un trastorno mental no necesariamente implica que uno tenga salud mental. Es tan frágil la salud mental que el hecho de que no estemos diagnosticados, del hecho de que no estemos pasando por una depresión, que no estemos pasando por una ansiedad, un cuadro depresivo, no significa que nuestra salud mental esté perfecta. Lo mismo que pasa con la salud. La ausencia de enfermedad no significa que tengamos salud. La salud es el completo bienestar físico, mental y social de un individuo. Es más, ahora recientemente la tendencia es a que también tenemos que hablar de salud espiritual, ¿sí? De esa capacidad que tengamos los seres humanos para trascender, para ir más allá de las cosas y que se convierte en un capital tan importante para nosotros y que se convierte en un factor de protección frente a muchas situaciones que vivimos en el día a día. ¿Qué afecta la salud mental? Fíjense que si miramos cada una de estas cosas, pues nos damos cuenta que somos frágiles, bastante frágiles, y que cualquier cosa la puede afectar. Factores genéticos, porque hay una situación que nos puede llevar a ella. Factores psicológicos, de la manera como nos relacionamos con el mundo. Factores neurológicos, por algún daño, ¿sí? Y por comorbilidad con otros problemas de salud. Porque también se ha encontrado que cuando tenemos, fíjense el COVID, ¿sí? Para muchos cómo nos afectó una serie de cosas, pero también por el consumo de medicamentos que para un manejo de una enfermedad, ¿cierto? Un consumo nos puede afectar a nivel de neurotransmisor y a nivel de emisiones que hacen que también se pueda afectar la salud mental. También vemos, por ejemplo, la depresión postparto y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Por todos los neurotransmisores que podemos estar recibiendo allí. Es decir, que no necesariamente estamos relacionados con esto. Por factores sociales, la inseguridad nos afecta, nos llena de miedo, nos llena de angustia, la desesperanza, cuando empiezan a pasar cosas y como que no podemos, tenemos esa percepción de que no levantamos la cabeza, sino de que no importa lo que hagamos, seguimos viéndonos afectados. El desempleo, la falta de oportunidades, los cambios sociales, la violencia a todo nivel, empieza a afectar nuestra salud mental y nuestra capacidad de interactuar con los demás. Factores laborales, las largas jornadas laborales, las altas demandas laborales, estilos inadecuados de mando y dirección, poca claridad en las instrucciones, el exceso de trabajo, y algo que es muy importante y hacia lo que tenemos que trabajar muchísimos, ¿sí? Que es el fortalecimiento del apoyo social en las organizaciones para manejar la soledad que tenemos los seres humanos por el aislamiento, ¿sí? Porque algo que afecta mucho es el déficit en el apoyo social. ¿De quién recibimos apoyo social? Recibimos apoyo social de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos. Cuando vivimos en las grandes ciudades, uno siente que eso no es tan fácil de obtener, ¿cierto? Pero la gente que vive en ciudades pequeñas sí sabe la red de vecinos tan importante que es en un momento dado. De hecho, ahora uno cuando vive en estos conjuntos, en estas cantidades de apartamentos y todo, lamentablemente uno no conoce a sus vecinos tampoco. Pero también recibimos apoyo social en las organizaciones de ¿quiénes? De nuestros compañeros y de nuestros jefes. Y este apoyo social es absolutamente clave para nuestra supervivencia, para nuestro bienestar. Nunca perdamos de vista que los seres humanos, que las organizaciones son grupos sociales por naturaleza y que los seres humanos, ¿cierto? Somos seres sociales que necesitamos pertenecer a un grupo, ser reconocidos como parte de ese grupo, formar parte del grupo. Por eso los temas relacionados con violencia laboral, acoso laboral, mobbing, nos afectan tanto la salud mental.
Entonces, el fortalecimiento del apoyo social es súper importante. Cuando empezó la pandemia, entonces decíamos, vamos a trabajar hacia se me fue la palabra, después del COVID, antes era perfecto. Que ahora no íbamos a tener conexión social, pero se me fue la palabra. Sí, que realmente lo que nos referíamos era a que íbamos a tener un distanciamiento social, pero no una desconexión social, porque los seres humanos no nos podemos desconectar socialmente, nos necesitamos desde todo punto de vista. Y también factores ambientales afectan nuestra salud mental, las experiencias personales, la interacción social, las experiencias familiares y escolares. En términos generales, la salud mental es una respuesta negativa al estrés. Cuando percibimos que las demandas del entorno superan nuestra capacidad de abordarlas, de darle respuestas, si nos sentimos como que nos agobia la situación. Y esto pues nos genera una respuesta al estrés que termina afectando nuestro bienestar emocional, principalmente, y físico también, porque cuando hablamos de estrés como patología, el estrés no es una patología, ¿no? El estrés es un estado que aumenta la probabilidad de enfermedad. Y dentro de las enfermedades que se generan por el estrés, pues están las enfermedades y las afectaciones en la salud mental como tal, ampliamente reconocidas en el país. Revisemos cómo estamos en salud mental. En la Organización Mundial de la Salud, fíjense, antes de la pandemia, 2004, indicaban que los trastornos mentales eran mucho más comunes y universales de lo que nosotros creíamos. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud dice que cerca de 450 millones de personas en el mundo sufren de algún trastorno mental. Eso es ártico, ¿sí? Y en el 2020, antes de la pandemia, ¿sí?, representaban el 15% de las enfermedades del mundo. El suicidio, la segunda causa de muerte en adulto joven, la depresión en mujeres, el abuso de sustancias psicoactivas, principalmente en hombres. Esos eran datos del 2020. El Foro Económico Mundial de Davos en el 2021 determinó en su informe que la salud mental es el sexto riesgo global para el 2022, por encima de cualquier otro riesgo. Uno de los elementos que más deterioró fue la pandemia, el COVID-19, con altos niveles de incremento en otros trastornos como el estrés y la demencia. Cuando ya hablamos de demencia, estamos hablando de trastorno mental. Si ya no es que estoy aburrido, estoy triste, estoy con la depre, sino que ya se empiezan a presentar una serie de patologías que están afectando seriamente el tema de la salud mental. Y los problemas de salud mental se consideran como daños colaterales, ya que, por un lado, lo que les decía, el haber sufrido COVID nos pudo haber afectado la salud mental y la parte cognitiva a muchos de las personas que nos dio COVID. Pero también por la emergencia se privilegió el tratamiento a otras enfermedades. Y muchas personas que estaban con necesidad o con tratamientos, esto de alguna manera no fue priorizado. Y se retrasaron tratamientos, como pasó con todas las enfermedades. Uno dice, pero ¿por qué está tan desbordado el sistema de salud? Porque durante 2 años no se priorizó sino lo que tuviera que ver con COVID. ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros nos dieron una cita o nos ordenaron un examen? ¿Sí? Un examen y se pasaron 1 o 2 años y nunca nos lo pudieron hacer porque la prioridad era el COVID. En este momento pasa lo mismo con la salud mental como tal. La organización, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en su último encuentro, determinó o sacó las siguientes conclusiones. Los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones intencionales o no intencionales, al suicidio, por ejemplo.
pero también aumenta a otras enfermedades, es decir, nos hace más vulnerables o porque descuidamos, si uno está deprimido, si está así, tiene que tomarse un medicamento, hacerse ciertos chequeos, al afectar el autocuidado, también las personas pues dejan de lado esa parte de esto. La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos y es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Algunos autores dicen que está relacionado también con las cargas hormonales, ¿sí? Con las cargas hormonales de las mujeres y que esto nos hace también un poco más vulnerables a la depresión. Los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como el Alzheimer, otras demencias y la depresión, contribuyen significativamente en la carga de enfermedades no transmisibles. Y para los trastornos afectivos de ansiedad y por consumo de sustancias adultas graves, la brecha ha aumentado de una manera súper importante, principalmente en la región de las Américas. Es decir, América Latina ha sido uno de los países que más ha reportado este tipo de problemáticas. Y eso significa que el gasto público mediano en salud mental en todas las regiones es muy poco para lo que hay que atender. Los presupuestos nacionales, según el último estudio, ¿cierto?, son de solo el 2% para manejar salud mental, en una situación que está en alto nivel de crecimiento en un momento dado. Eso hace, ¿cierto?, que para el 2003 la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud determinen que hay que hacer en el mundo acciones de líneas de acción estratégica para poder manejar el flagelo. Dentro de ellas, fortalecer el liderazgo, la gobernanza y las alianzas multisectoriales, mejorar la disponibilidad y accesibilidad a los servicios. ¿Sí? Cuando está la persona que le dan una cita, se la dan para dentro de 2, 3 meses y le dan 20 minutos. Écheme su rollo aquí en 20 minutos. ¿Sí? Entonces, eso, una de las exigencias grandes, ¿sí?, es que se mejore la disponibilidad y el acceso, que se impulsen estrategias y actividades de promoción y prevención a lo largo de la vida, que este cuidado empiece desde que estamos en el colegio, que las instituciones educativas, que las empresas, que en la familia, sí haya una especial atención para empezar a promover la salud mental, para prevenir el trastorno mental. De hecho, nosotros en Colombia tenemos la ley 1616 de 2013 que establece que todas las organizaciones deben tener un programa para la promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental. Y dentro del juego de protocolos que hizo el ministerio, que son de muy buena calidad, hay acciones específicas, los invito a que los revisen, a que los miren, son los protocolos de intervención para riesgo psicosocial, son de altísima calidad. Y ahí está todo lo definido, cómo montar el programa, qué acciones hacer y dejar de pensar nosotros que la salud mental se arregla con webinars, que se arregla con tallercitos, que se arregla con el taller de la importancia de la felicidad o la importancia del agua en la navegación. ¿Sí? Es con acciones concretas que empiezan con el mismo tamizaje y la misma evaluación y identificación, que ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Y fortalecer la integración de la salud mental en el apoyo social y fortalecer datos, evidencia y investigación. Porque si no investigamos, si no tenemos acciones, ¿cómo hacemos seguimiento y sabemos hacia dónde concentrar? Una cosa que a mí personalmente me llamaba mucho la atención cuando empezó el COVID, cuando empezó la emergencia tan horrible, era que en Colombia llevábamos 10 años evaluando, aplicando los instrumentos de la batería, evalúe, ¿sí? Y no se tenía identificado quién era vulnerable. En lugar de empezar a lanzar acciones masivas, ¿sí?, del webinar, y uno súper ocupado, y que se conecte al webinar que se conecte al webinar que es obligatorio, y que se conecte a la charla que le van a dar para que usted cuide su salud mental y pueda manejar la situación, y usted con full de trabajo con una charla que puede que sirva. ¿Sí? Esas acciones masivas pues tienen un efecto a nivel de promoción, pero la atención hay que darla concentrada en los casos identificados.
Entonces, si uno tenía estudios de factores de riesgo psicosocial, muchos datos ya tenía que tener identificados quiénes eran más vulnerables para poder dirigir la atención hacia esas personas, ¿cierto? Para poder decir, mire, tenemos en vigilancia epidemiológica estos casos, hay que empezar a mirarlos. Algunas empresas lo tenían súper bien organizado, otras no mucho, pues porque a todos nos cogió la pandemia como algo de, ay, por allá, un bicho raro que hay por allá en China. Y el bicho raro llegó acá y miren lo que pasó. 2 años duramos con eso. Además, alguien decía, son como 2 años. Y uno decía, ay, qué tan exagerados. 2 años. 2 años que lo vivimos y pues que aún tenemos que seguirnos cuidando. Vamos a hablar y a conectar con esto una serie de temas que van saliendo y que todos los vamos oyendo allí, ¿sí? En eso está, hablemos de entornos laborales saludables. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de factores psicosociales, promoción y prevención, sufrimiento emocional, salud psicológica, ¿sí? Y después miramos cómo los organizamos todos y cada uno, pues porque empiezan a soltar, entonces que nos hablan de burnout, que nos hablan de un poco de cosas, sí, lo único que aquí todavía no vamos a hablar es de inteligencia artificial, yo creo que todavía no, por ahora quedémonos como con estos temas que son más cercanos a nuestro día a día. Hablemos de factores psicosociales. Ojo, factores psicosociales. Los factores psicosociales son 4. ¿Sí? No son ni los intralaborales ni los extralaborales, sino esta concepción para tenerla clara. Dentro de los factores psicosociales están los factores de protección. Están los factores de riesgo psicosocial, que es cuando ese factor psicosocial no está bien controlado y se convierte en un factor de riesgo. Están los factores moderadores y está el riesgo psicosocial en sí mismo. Entonces, lo primero y lo más importante es quitémonos de la cabeza que cuando hablamos de factores psicosociales estamos hablando únicamente de factores de riesgo psicosocial. Y lo peor, quitémonos de la cabeza que riesgos psicosociales son la batería. La batería es un instrumento que sirve para identificar los factores de riesgo psicosocial. ¿Listo? Esa es la primera cosa que nos debe quedar claro. La batería es un instrumento para hacer un estudio bien organizado que nos dé información. ¿Cuáles son los factores de protección? Algunas personas creen que factor de protección es el que no es factor de riesgo. Y eso pues no es así. Factor de protección son todas aquellas cosas positivas que tiene la organización, ¿cierto? Todas aquellas características que facilitan el control de los posibles factores de riesgos a los que está expuesta la población. Un buen programa de liderazgo, un buen programa de promoción para la salud mental, unos buenos manuales de funciones, un buen programa de inducción, un buen programa de capacitación, ¿sí? Un buen programa de evaluación de desempeño, un buen manejo de turnos. Esos son factores de protección, porque son los que ayudan a mitigar el posible riesgo que se esté dando, ¿sí? Los factores de riesgo psicosocial, ahí sí le metemos la palabrita riesgo, son todas aquellas características de la organización, la tarea y las condiciones generales del trabajo que al no estar debidamente controladas pueden llegar a tener efectos negativos en el trabajador, la organización y la sociedad en general. ¿Sí? Cuando hablamos de factores psicosociales no hablamos solamente de lo que está dentro de la empresa, hablamos todo lo que es donde nosotros convivimos, la parte extralaboral y todo lo demás. Y los factores moderadores son todas aquellas características de los trabajadores, de nosotros los trabajadores y de los seres humanos que protegen, mitigan, equilibran el efecto frente a la exposición de riesgo psicosocial. ¿Sí? Entonces, si hay una mala situación de relacionamiento con mi jefe y yo tengo una buena estrategia de afrontamiento y tengo unos buenos repertorios conductuales, la manejo mejor. Es más, yo diría que también están los factores precipitantes, porque si la situación es mala y yo la empeoro, eso no me hace
El no tener buenas habilidades sociales no me hace responsable de la situación, pero sí altamente vulnerable. Sí, altamente vulnerable. A veces nosotros decimos, tengo que arreglar la situación y esa es la mejor estrategia de afrontamiento. Tengo que arreglar este problema. Pero si yo no tengo una buena estrategia, un buen repertorio conductual, no tengo unas buenas habilidades sociales, pues lo empeoro. Porque en lugar de ir a arreglar el problema, sí, me fui a hablar con mi jefe, a hablarle pues de que no me aguanto la situación y todo, y termino insultándolo y terminamos peleando, pues hubiera sido mejor quedarse calladito. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos factores protectores. Los factores protectores son muy importantes y el carecer de estas habilidades no nos hace responsables de la situación. Ojo, porque si no ahora todos, no, pues usted y su personalidad, sino nos hace vulnerables. Por eso dentro de las acciones se trabaja eso. Y el otro componente, otro que nos debe quedar muy claro, es el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial ya es la afectación misma en la salud, porque pues yo puedo odiar a mi jefe y seguramente él también me odia a mí, pero no me está afectando. A lo mejor él se estresa más con mi actitud, no me está afectando. En el momento que una situación me empieza a afectar, se convirtió en un factor de riesgo psicosocial, en un riesgo psicosocial como tal, ¿cierto? Entonces, es una afectación en la salud física, mental y social del trabajador directamente asociada con su exposición, derivado de las condiciones que le rodean. Yo siempre he pensado que nosotros tendríamos muchísimo mejor recibo en las organizaciones y esto tendría mejor, ¿qué diría yo? Mejor aceptación si nosotros no nos dedicáramos a hacer estudios de factores de riesgo psicosocial, sino estudios de factores psicosociales. Porque entonces también estaríamos mirando, que es el deber ser, también estaríamos mirando cuáles son los factores de protección que tiene la empresa y cuáles son los factores moderadores para poder hacer triadas metodológicas y no quedarnos. De hecho, si uno le presenta a un trabajador que vamos a hacer un estudio de factores psicosociales, seguramente el trabajador también iría con una actitud diferente a calificar, ¿sí? Y no en la medida de decir, ahora sí me voy a vengar, ¿sí? A calificar, seguramente estoy pensando que es algo que es de la manera como se maneja el término en sí mismo. Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando usted hace el estudio de riesgo psicosocial, ¿sí? Usted está empelotando la empresa, la desnuda, se vuelve hasta descarnado, como mirando dónde tiene la tierrita debajo del tapete. Entonces, si usted hace eso cuando hace un estudio, déjele la dignidad intacta a la empresa, porque la empresa también hace muchos esfuerzos para poder hacer cosas. Entonces, así como se busca las cosas negativas, se resaltan las positivas, porque esas son las que sirven, ¿cierto? Y les aseguro que vamos a tener muchísimo mejor recibo en la organización con nuestras propuestas y cuando presentamos nuestros estudios. Entonces, este es un tema que me parece que es clave, que empecemos por empezar a manejarlo de esa manera. Los peligros psicosociales los determina la norma ISO 45003 y dice casi que lo mismo que nosotros evaluamos aquí cuando evaluamos riesgo psicosocial. Tenemos que evaluar en el contexto de la organización los equipos, las tareas y los entornos de trabajo. Tenemos que mirar aspectos de la organización del trabajo, estructura, modelos de gestión y los factores sociales del trabajo, estilos de liderazgo, relacionamiento social, retroalimentación del desempeño. Esto lo pide la ISO 45003, que es una norma técnica para certificarse, pero eso también se evalúa con riesgo psicosocial. No es obligatorio, pero algunas empresas en sus modelos de gestión, de aseguramiento de la calidad, lo quieren implementar. No estamos hablando de nada del otro mundo, estamos hablando de lo mismo que hacemos, pero a la luz de esto. Pero le incluye unos conceptos bien importantes que también los vamos a mirar. Ahora hablemos ¿hasta ahí vamos bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hablar de problemáticas asociadas a la salud mental. ¿Sí? ¿Qué es salud psicológica? ¿Qué es estabilidad psicológica? ¿Sí? Y todo se enmarca en lo que pide la ISO, que es hablar de seguridad psicológica.
Y cuando hablamos de seguridad psicológica, hablamos de que la seguridad psicológica se refiere a la percepción de un trabajador de las consecuencias de asumir un riesgo interpersonal. Si la percepción del trabajador es negativa, es de miedo, de que algo me puede pasar, pues se estará muy limitado en hacer sus apreciaciones y establecer su comunicación. La seguridad psicológica también se define a partir de la creencia de que un equipo es seguro para asumir riesgos sin ser visto como ignorante, incompetente, negativo. Es decir, crear condiciones de trabajo donde el diálogo y la convivencia esté marcada en el respeto por la diferencia y por lo que el otro puede aportar. Y ahí estamos hablando de que yo me siento seguro dentro de este ambiente, ¿sí? Y no me empiezo a sentir relegado, lo cual afecta de manera importante. Mira, lo mismo que pasa con los niños en los jardines. Lo mismo que pasa con el niño que si los demás se burlan, la profesora se burla, pues empieza a tener toda una percepción negativa y todo un estrés alrededor de esto. Y un ambiente psicológicamente estable significa que el trabajador puede dar sus opiniones, ideas y críticas de una forma transparente, sin temor a represalias y solo con el afán de llegar a mejores acuerdos. Y esto es lo que es el relacionamiento basado en el diálogo, en el respeto, para evitar el maltrato y el acoso laboral. ¿Sí? Esto es algo que nos trae de componente nuevo el concepto de la ISO 45040, bueno, esa, la 45003. ¿Listo? Bueno. Cuando hablamos de estos temas, hagámosle un link con otras cosas que también ya sabemos, que es la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial, ¿sí?, son todas aquellas acciones que la empresa hace para dar respuesta con las que se compromete con la sociedad. Cuando una empresa se crea, se forma, hace un compromiso con la sociedad, se compromete con todos sus stakeholders, todo lo que son sus grupos de interés, ¿cierto? Y dentro de esos grupos de interés, con el Estado para pagar impuestos, con la comunidad para no hacer daño a la comunidad, para proveer empleo, se compromete con el cuidado del ambiente, se compromete con sus proveedores, pagarles, ¿cierto? Pagarles oportunamente, se compromete con su competencia, no tener acciones desleales, y se compromete también con el usuario de su producto, en suministrar productos de buena calidad. Pero también se compromete con sus trabajadores y sus familias. ¿Y a qué se compromete? A que, entre otras cosas, no solamente a que le va a pagar el sueldo, sino que ninguna de sus acciones va a hacerle daño a sus trabajadores. Va a afectar su salud física, mental y social. Ese es un compromiso implícito cuando yo creo una empresa. Entonces, en el marco de la responsabilidad social empresarial, hablamos de seguridad psicológica, proveer seguridad psicológica, salud física, mental y social, a través de la creación de entornos laborales saludables, que ya vamos a hablar qué son los entornos laborales saludables. ¿Listo? Y esto nos lleva a otra palabra que tenemos que incorporarla cuando estamos hablando de salud mental y emocional, que es lo que tiene que ver con bienestar psicosocial. Y cuando hablamos de bienestar psicosocial, hablamos que es un compromiso por parte de la empresa entre la creación de entornos laborales saludables, la prevención de los riesgos laborales a todo nivel, entre ellos los riesgos psicosociales, y la promoción de la salud física, mental y social a través de programas orientados a los estilos de vida y estilos de vida y trabajos saludables, con lo cual Jorge nos hizo una excelente introducción cuando empezábamos a hablar de este tipo de cosas. Hablemos un poco de qué es sufrimiento emocional. ¿Listos? Entonces, el sufrimiento emocional lo definen autores como que es una respuesta cognitiva y emocional que lleva acompañado de pensamiento
de desamparo, ¿cierto? Y de respuesta emocional, es decir, están altamente involucradas las emociones que tenemos allí, miedo, tristeza, agobio, soledad, ¿sí? Que se presenta en situaciones que no se pueden controlar. Y la experiencia es altamente subjetiva. Es altamente subjetiva pues porque para cada cual tiene una respuesta diferente. Las causas pueden ser diferentes. Una ruptura con la pareja, un cambio de ciudad, el despido de un trabajo, la pérdida de un ser querido, entre otros. Parte del duelo, cuando se pierde un ser querido, pues involucra sufrimiento emocional. En las organizaciones yo creo que todos perdimos compañeros de trabajo. Muchos de nuestros compañeros de trabajo también perdieron seres queridos. Entonces eso generó también todo un sufrimiento emocional allí. Tiene su origen, algunos autores, en que no sabemos gestionar el cambio en la vida. Por ejemplo, cuando uno habla de un duelo, pues es normal tener un duelo, es necesario tener un duelo. A todo hay que hacerle duelo. Pero el duelo se vuelve patológico cuando ya vivimos en duelo, llevamos 2 años y no logramos gestionar las emociones, sino que cada vez nos metemos más en el tema del dolor. Entonces uno dice, pero ya uno entiende que la muerte de un ser querido, de un hijo, es muy dura, pero tener uno durante 2 años, el cuarto del hijo arreglado, donde todos los días va y le saca la ropa, donde hace una cantidad de cosas, el cuarto está intacto, todos los días se lo limpia, no deja que nadie entre allí, eso es un duelo patológico, que ya implica que está afectando de manera importante la salud mental, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, pues esas las que hay que manejar. A veces uno a una ruptura amorosa le hace un duelo para el resto de la vida, ¿sí? Y quedó uno allí, mejor dicho, lacrado y todavía ve las fotos y se mete en Facebook, estará haciendo ese desgraciado 5 años más tarde, ¿sí? Es esa incapacidad de gestionar, ¿sí? A una pena de amor hay que ponerle un presupuesto. Yo lo chillo durante tanto tiempo. Pero vivir un obsesionado, ¿sí? Ya también significa que no supera la situación, ¿sí? Y pues el que no ha tenido una buena tusa no ha vivido, pero vivir entusado pues tampoco. Entonces es un poco a lo que se refiere cuando hablamos de sufrimiento emocional. Y ocurre cuando, para complementar, cuando el individuo no puede aceptar o cambiar diferentes componentes en el proceso y activa a tal nivel que la activación emocional lo activa para el resto de las cosas. Entonces ya lo lleva consigo, es el vestido que se pone, el vestido del sufrimiento todo el tiempo y hay que ayudarlo, ¿cierto? No apunte consejos porque yo creo que todos hemos dado consejos y no sirve para mucho. Si no, ay, no lo llame, mire, ay, lo llamé, ¿sí? Ese tipo de cosas pues también no sirven, ¿sí? Si sirvieran los consejos, ¿para qué la psicología? Los psicólogos de pronto no tendríamos ni trabajo. Generalmente se da por sobrecarga, por estrés, ¿sí? Y el estrés, recordemos que una buena definición se genera cuando hay una percepción de que las exigencias o las demandas del entorno, ¿sí? Superan mi capacidad para afrontarlas. Entonces se queda uno en esta nube negra allí en donde se requiere ponerle atención a la situación como tal. Dentro de las categorías de salud psicológica, salud mental, pues hay estados emocionales alterados que no necesariamente son trastorno mental, sino que pueden ser ocasionales. Entonces, dentro de esos, bueno, la angustia, predominan los síntomas físicos, la reacción del organismo es de paralización, de sobrecogimiento, de falta de claridad para entender qué es lo que está pasando, que es un estado que es el más fácil de identificar, pues porque uno ve a la persona siempre agobiada, con angustia, ¿sí? La ansiedad ya es un síntoma psíquico con sensación de ahogo y peligro permanente, donde todo el tiempo la persona empieza a pensar que algo malo le va a pasar, y un término que usamos en psicología que es rumiar,
Sí, tan feo que se oye, pero es cuando está uno todo el tiempo pensando y 2, 3 de la mañana y pensando que le van a pasar cosas negativas. Uno puede ser también ansioso de nacimiento. Tiene dentro de sus características de personalidad la ansiedad. Y entonces uno nació ansiosito, se quedó así. ¿Sí? Se da mucho en los niños, la ansiedad por separación, y es algo que es un rasgo que de alguna manera sigue a lo largo de la vida. Eso lo hace más vulnerable, pero hay situaciones que nos aumentan, ¿cierto?, esa percepción de riesgo y de ansiedad. La depresión ya es un sentimiento de tristeza. Para facilitar la comprensión, ansiedad es miedo a lo que me puede pasar y yo no pueda controlar. La depresión es profunda tristeza, en donde la vida pierde significado. ¿Sí? Entonces, sentimientos de tristeza, melancolía, infelicidad, abatimiento por sentirse derrumbado, que se prolonga por el tiempo y afecta la cotidianidad. Todos tenemos, cuando amanece uno con la depre, esos son estados que pueden ser momentáneos, pero cuando eso coge forma, ahora también puede ser la depresión, porque uno es depresivo y es depresivo de nacimiento y tiene un componente biológico de la depresión. Pero también puede estar uno deprimido por la situación que está viviendo y por el mismo sufrimiento emocional. Y el desborde emocional, que ya es esa incapacidad para autorregular las emociones con presencia de llanto incontenible, verbalización, gritos y sentimientos de no recibir apoyo y de ser muy incomprendido. Cuando nos enfrentamos con las personas que tienen este desborde emocional y uno les escucha y les da el apoyo emocional que requiere, pues uno lo que siente es que la persona siente que nadie la entiende, que lo que está viviendo la consume y que nadie la entiende, y que no hay cómo salir de ese hueco en el que está metido allí. Puede darse ese desborde emocional por depresión, podría darse por ansiedad, por angustia, pero por sufrimiento emocional. Algo que le está pasando a la persona, ¿cierto? Y empieza a tener este desborde de emociones. Signos y síntomas de los problemas de salud mental, que es absolutamente tenerlos claros para poder identificar. Parte de las cosas es identifique los jefes, los líderes, identifique cuáles son esos comportamientos que uno le podría decir, esa persona podría estar pasándola mal, ¿cierto? Podría estar pasándola mal porque presenta una serie de cosas. Generalmente la salud mental, cuando se ve afectada, a menos que haya mucho desborde emocional, es silenciosa. Y es silenciosa porque la persona no quiere ser estigmatizada. No quiere que la gente sepa que está pasando por eso, porque pues nosotros para estigmatizar somos buenos. Entonces la persona no quiere eso y es muy silencioso su dolor, ¿cierto? Dentro de esto tenemos pues reducción inusual en el funcionamiento, en el trabajo, en las actividades rutinarias. Uno ya empieza a ver que la persona también empieza a tener problemas de desempeño. Problemas de concentración, memoria, confusión y procesamiento cognitivo, ¿sí? Que es un poco lo que nos dio a todos los que nos dio COVID, a la mayoría, como que nos volvimos más lentos que lo que éramos antes. Y entonces uno esta vaina, como que no me acuerdo cómo es que se llama, todos empezamos a llegar a la edad de la castañuela antes de tiempo, en donde, ¿cómo es que se llama? Ay, usted, ese chino, ya, usted. ¿Sí? Porque esa parte se empezó a ver muy afectada y lo que se esperaba era que poco a poco iba la persona recuperándose. Cuando empiezan a haber problemas de salud mental, también empieza a tener un poco ese tipo de manifestaciones. Pérdida de iniciativa o deseo de participar en otras actividades. Entonces es la persona que también se vuelve como apática. Ya no quiere estar en nada, ya no quiere que vamos a almorzar, que todos no vayan ustedes, y empieza siendo una persona que antes lo hacía. Porque cuando estamos hablando de esto, porque si siempre la persona ha sido alejada, con poco interés de relacionamiento, pues no estamos hablando de nada nuevo. Uno dice, ay, no le diga a esa vieja que esa nunca sale con nada, ¿sí? Pero cuando hay problemas de salud mental, sí la persona empieza, ¿cierto?, a que antes iba y ya empieza a alejarse, ¿sí? Ahora estamos hablando que es un comportamiento sostenido, ¿no?
No es que porque ahora digan, ay, fulanita no quiso ir al baby shower. No, estamos hablando de que es un comportamiento que empieza a ser como una constante en la persona. Cambios marcados en el sueño, en el apetito, cambios rápidos o dramáticos en las emociones, cambios de humor, ¿sí? Miedos excesivos y inexplicables, numerosas molestias y quejas físicas vagas o ambiguas. Entonces ya la persona también como que nunca se siente bien, como que todo el tiempo se queja de que algo le duele, pero es inespecífica, ¿sí? Su malestar lo lleva a que ni siquiera sepa exactamente qué es lo que le está pasando. Sentimientos intensos y prolongados de tristeza, incapacidad progresiva y aumento de sensibilidad a los estímulos sensoriales, algo que se encuentra mucho cuando se está con problemas de salud mental, cuando se está generando una crisis, es que también empieza a molestar mucho el ruido. Ay, cómo hablan de duro, ¿sí? Pero ustedes sí pueden hablar duro, no se preocupen, por mí está perfecto. Es más, hablen, hagan sus preguntas, ¿sí? Todo lo que es la luz, le empieza a molestar mucho la luz, entra usted a la oficina y le encuentra la oficina apagada, con la luz apagada, ¿sí? Porque también le empieza a molestar mucho la luz. Estos son lecturas a priori, ¿sí? De cosas que podrían indicarnos que aquí hay una serie de comportamientos que están afectando la salud mental, algunos signos, y comportamientos, pensamientos y o creencias extrañas, como que uno ya empieza a ver a la persona como con unas narrativas que no corresponden como a lo que estaba diciendo. Entonces de pronto, con todo el respeto, la persona se vuelve mucho más esotérica de lo normal, ¿sí? Ya se vuelve más pegada como de otro tipo de cosas que no son necesariamente positivas y que son nuevas, ¿cierto? Que son nuevas. Con mucha gente después del COVID le dio lo que se llamó, algunos autores llamaron el síndrome de la cabaña, y era no querer salir, el miedo. Si yo conozco un muchacho que trabajaba conmigo algunos temas y yo, bueno, chico, se reactivó esto, necesito que me ayudes. No, profe, yo no salgo de mi casa. Yo, bueno, pero pues no sales, te llevo los instrumentos. No, yo no dejo entrar papel a mi casa. Yo no, si me los pueden mandar escaneados, ¿sí? ¿What? ¿Sí? Entonces, como que empieza como con una serie de miedos ya exagerados, ¿sí? Exagerados, y uno dice, ojo, porque allí se empiezan a incubar algunas cosas. Hay otros síntomas que ya son mucho más de diagnóstico, ¿no? Que de eso ustedes van a tener ahora unos talleres sensacionales donde probablemente van a ampliar este tema. Pero, por ejemplo, cuando hay trastornos por abuso de alcohol y sustancias psicoactivas, sí hay algunos síntomas, sí, parece que todo el tiempo la persona estuviera alcoholizada, sí se le siente el tufito, allí el olorcito, alcohol, permanece con resaca, y uno dice, sí, sobre todo los lunes, los martes, los miércoles, sí, pero sí empieza, fuera de chiste, a tener algunas, sí, cosas que uno dice, será una loción nueva, pero es que me huele como alcoholcito, sí. Hay presencia de lesiones físicas, como muy seguidas. Entonces dice la persona, no es que sea el más deportista, pues, pero sí que llega con el chichoncito, con la raspadura. Ahora, no todos, ¿no? Pero sí son cosas que uno puede decir, aquí hay un indicio de que está habiendo un consumo inadecuado. Y muy frecuente, ¿no? Síntomas de insomnio, fatiga, anorexia, dolores de cabeza, la persona ya como que deja de comer, sobre todo cuando hay consumo de droga, ya uno empieza a ver que no está alimentándose bien, que hay una serie de esto, que vive como muy enfermo. Dificultades para llevar a cabo actividades sociales y laborales. Ya empieza a decrementar el desempeño. Falta de energía, inquietud y lenguaje mal articulado. Uno siempre sabe que la persona pues como que se traba, como que sí, como que uno dice, este huevo quiere sal. Por aquí puede haber algo que nos esté indicando que la persona sí está abusando,
sí está consumiendo drogas. Hay unos signos, ahora hay que tener mucho cuidado, pero sí hay unos signos que nos pueden dar allí unas señitas de que esto no está bien. Señales de consumo, marcas de agujas y la apariencia descuidada. En las personas, y acuérdense que también eso tiene que ver con salud mental. Parte del problema en la salud mental es también mucho el descuido en la apariencia personal, cuando de pronto la persona no era así antes, ¿no? Lo mismo pasa con la persona que está como consumiendo. Solicitud de prescripciones, pastillas para dormir y empieza también a tener dificultades financieras. Entonces, que me presten plata, que si será que me pueden hacer un préstamo en la cooperativa, que esto pues porque la parte financiera se empieza a ver afectada. Son algunos síntomas que se pueden detectar. ¿Sí? Ahora, como les digo, ojo, porque no nos podemos volver el policía a la moral en donde estamos mirando con el acecho moral, sino como desde las áreas de seguridad y salud en el trabajo, de gestión humana, un poco tener un poco de cuidado con la presencia de estos síntomas. Depresión. Cuando hay depresión y el cuadro ya es más marcado, hay poca energía y una fatiga permanente en la persona. Problemas de sueño, estado de ánimo triste, ansioso, irritabilidad, falta de interés por actividades que solían serlo, múltiples síntomas sin una causa física, ¿cierto? Y dificultades para llevar las actividades sociales. Y con el suicidio, que vamos ahora a ver un taller, el suicidio es mucho más difícil de identificar qué está pensando la persona, qué está tramando. ¿Sí? Está asociado con la depresión, pero también con otro tipo de problemas, pero principalmente casi que con la depresión. En eso ahora en el taller de suicidio se pueden aclarar muchas dudas, pensamientos, planes, uno sí puede escuchar a la persona con comentarios, por eso el tamizaje en salud mental, producto del buen estudio de riesgo psicosocial, es clave para identificar esto, porque es muy silencioso. Sí, si ustedes oyen por ahí a un chino, a un adolescente y dice, es que me voy a matar, es más histérico el tema, igual póngale cuidado, ¿sí? En mi época uno decía que me voy a matar y el papá le daba a uno una leñera y con eso se le quitaba la depresión y las malas intenciones. Ahora es silencioso, no avisa, por eso hay que estar absolutamente activo en este tipo de señales con los hijos y todo. Ahora en la parte de suicidio pues lo van a aclarar. El modelo de salud que tenemos en Colombia es un modelo muy bien estructurado y está en los protocolos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿Sí? ¿Me copian? Listo. Entonces, en la intervención primaria, el modelo de salud de nosotros en Colombia, para todas estas cosas, es un modelo que se basa en un modelo de salud, que es en el modelo de intervención primaria, secundaria y terciaria. En la parte de intervención primaria, prevenir. Identificar para poder prevenir. Si yo no identifico, pobre, ¿qué voy a prevenir? Promover y hacer promoción y formación, formar a la gente, ¿sí? Y actuar en los casos que ya se vean allí. Porque si yo hago un estudio de riesgo psicosocial y encuentro que tanta cantidad de personas me están presentando una sintomatología asociada al estrés que me indica que algo grave le pasa y yo no hago nada, esto también se llama negligencia, ¿no? Yo a veces digo, hubiera sido mejor que no supiera, porque uno dice, esta persona le dio un infarto, y uno dice, ay, se veía venir. Y van y miran allá cómo le salió, y sí estaba volando en estrés, pero si yo no le paré bolas, hubiera sido mejor no saber. Creería yo, porque me parece más negativo, más injusto saber y no hacer nada. Por lo menos confirmar diagnóstico. ¿Sí? Ese día estaba bravo, ¿qué le pasaba? Uno dice, sí está deprimido, la persona está deprimida, pero es porque tiene un problema con el hijo. Y es que eso no es digno de ser tratado. La mayoría de nuestros problemas pueden ser totalmente personales, que no los llevamos para la empresa. Que no, que es que aquí dejen los problemas en la puerta, eso quedó devaluado hace mucho, mucho tiempo.
Entonces los modelos salutogénicos, los modelos actuales son integrales. No importa de dónde venga el daño, hay que identificarlo, hay que darle trazabilidad, hay que manejarlo. En ese modelo, el modelo dice, las empresas tienen que hacer dos acciones, sobre la salud, que es directamente sobre el trabajador, y sobre los factores psicosociales, que ya vimos que eran protectores y esto, para poder hacer prevención. En la salud, acciones de promoción, prevención primaria, identifique, secundaria, forme, déle herramientas a la persona, y prevención terciaria, actúe con las cosas que está pasando, se llama actuación. Las organizaciones no hacemos, por ejemplo, con salud mental, las organizaciones podemos tener áreas de apoyo psicosocial para identificar y remitir. No hacemos terapia, remitimos, no podemos hacer terapia por ley, ¿sí? Y pues porque no es conveniente, pero sí identifique, remita, haga seguimiento y ayude a la reincorporación, porque esa es la otra parte. El trabajador que ya fue diagnosticado y estuvo en tratamiento y de pronto hasta internado por un problema, cuando vuelve a la oficina muchas veces se revictimiza. Entonces todo el mundo lo mira a uno con, ay, pobrecito. Sí, en esas culturas también hay que cambiar y también hay que moderarlas y arreglarlas. Y eso está en los protocolos, el cómo hacerlo bien, muy bien estructurado, ¿sí? Y en las acciones sobre los factores psicosociales, promueva los factores protectores que tiene la organización, ¿cierto? Y haga intervención primaria, es decir, identifíquelos y haga prevención. ¿De qué sirve que en la empresa se sepa que hay mal relacionamiento? O que hay mal clima en las relaciones sociales, o que hay mal estilo de liderazgo, que hay mucha percepción de trabajo, o una percepción de no ser reconocido, si no hacemos nada. Es peor, como digo yo. A veces, como digo, es mejor no saber. Si no va a hacer nada, es mejor no saber. Ahora hay que hacerlo no solamente por ley, sino por responsabilidad social, para ser coherente con los discursos que tienen las empresas. Hablemos un poquito de entornos laborales saludables. Bueno, los entornos laborales saludables es la apuesta que le hace la Organización Mundial de la Salud para trabajar hacia uno de los objetivos del milenio que tiene que ver con uno de los objetivos del milenio que tiene que ver con el trabajo decente y el desarrollo social. Uno mira todos los objetivos del milenio y uno dice, si no logramos el de trabajo decente y desarrollo social, los otros no se van a lograr. El trabajo es fundamental y hay que lograr ese objetivo. Desde allí, la Organización Mundial de la Salud hace toda una propuesta para que se trabaje hacia el concepto de organización laboral saludable. ¿Listo? ¿Qué características deben tener las organizaciones cuando hablamos de entornos laborales saludables? Gerentes y trabajadores colaboran en la aplicación de un proceso de mejora continua para promover la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de la empresa. Porque algo que nos debe quedar absolutamente claro es que cuando una empresa trabaja por la calidad de vida, trabaja por productividad. Porque solo el que vive con calidad, trabaja con calidad. Esto no tendría por qué ser tan difícil de vender. Solo el que vive con calidad, trabaja con calidad. Porque los mismos factores que afectan la calidad de vida son los que afectan la productividad. Son los mismos. Entonces, ahorita en un cuadrito miramos cuál es la relación que existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué caracteriza a los entornos laborales saludables? Salud y seguridad en el entorno físico, salud, seguridad y bienestar en el entorno psicosocial del trabajo, organización del trabajo y cultura laboral inclusiva y respetuosa para evitar los temas de acoso, para evitar todo este tipo de temas. No es que está de moda hablar de acoso, es que se destapa una problemática
una problemática ante la cual nos hemos hecho los locos mucho tiempo pensando que era normal. No hay nada más grave para una sociedad que normalizar una situación. Y, eso es normal, aquí a todo el mundo lo gritan, ¿sí? Usted no le pare bolas, sino cambiar esas culturas para hacer culturas basadas en la convivencia y en el respeto. Trabajar hacia recursos de salud emocional y personal y participación de toda la comunidad para mejorar a los trabajadores para mejorar la salud de los trabajadores, es decir, trabajo participativo. Porque aquí hay algo que es cierto y que es algo que a veces se nos olvida con mucha frecuencia. Esto es responsabilidad de todos, esto no es responsabilidad solamente de la empresa. Los trabajadores también tenemos responsabilidad y tenemos que trabajar para que exista esa convicción de que esto es una responsabilidad de todos. No es yo allá en recursos humanos, allá en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Mirando a ver qué hago, y el trabajador como si considerara que es una obligación de la empresa, que lo es, pero que él no tiene responsabilidad. Y si uno no trabaja hacia esa cultura participativa, ¿sí? Muchas cosas que quiere hacer se terminan perdiendo porque no tienen el eco que se requiere tener en un momento dado. ¿Qué características están desde lo ambiental, lo físico y lo mental? Y vamos a pasar, porque estoy como corta de tiempo, bueno, no, ahí vamos bien. La organización, a nivel ambiental, acuérdense, o revisemos que en la parte de entornos laborales saludables está lo ambiental. La organización cuenta con una política para la seguridad y la salud en el trabajo y recursos, ¿sí? Solito no se hace. Cuenta con un análisis de condiciones de trabajo y se realizan las adecuaciones que se necesitan, que eso ya lo tenemos con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con espacios de trabajo adecuados, iluminación, eso ya, seguridad y salud en el trabajo. Digamos que en eso hemos avanzado muchísimo. En la última encuesta de salud de riesgos ocupacionales en el país, el área que salió más maltratada, volvimos a quedar en el deshonroso segundo lugar, los riesgos psicosociales. Dicen que por la pandemia, yo no estoy tan segura que haya sido solamente por eso, porque llevamos así hace como 15 años, con pandemia y sin pandemia, ¿sí? Cuida la higiene postural, controla los tiempos de trabajo y de desconexión laboral, implementa la cultura del cero papel, implementa reciclaje y las buenas conductas de ciudadanía. Y los trabajadores, ¿sí? Nos comprometemos con la cultura de la seguridad, observamos completamente las normas de seguridad. Uno en la literatura encuentra que cada vez el mayor riesgo que tenemos los seres humanos es nuestro propio comportamiento. Nuestra falta de conductas de autocuidado, ese tipo de cosas, pues hay que trabajarlas para lograr el objetivo. Seguimos conductas de buena praxis a nivel ambiental, seguimos conductos regulares, asistimos a las capacitaciones. La organización tiene que también organizar las capacitaciones de manera que el trabajador pueda acceder, pero el trabajador tiene que asistir a ellas, ¿sí? O tenemos que asistir. Y informamos de cualquier situación que pueda afectar nuestra seguridad y las de los demás. Yo pensaría que en esto es en donde más avances tenemos en las organizaciones, porque tenemos los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, hay avances allí importantes. A nivel físico, de la parte física de nosotros, realizar jornadas de promoción de la salud, por ejemplo, el Día de la Salud, la Semana de la Salud, el Mes de la Salud, propuestas interesantes que he trabajado con empresas, por ejemplo, que en la Semana de la Salud se incluye el Día de la Convivencia Laboral. Y ese día también se trabaja con capacitación y eso lo organiza el comité de convivencia, entonces hace capacitación sobre resolución de conflictos, habilidades sociales, ¿sí? Códigos de ética que nosotros construimos para todos y todo lo demás resulta ser una muy buena opción. Generar acciones orientadas a la motivación para la actividad física, caminar, usar la bicicleta, subir escaleras en lugar del ascensor, bueno, si son 4 o 5 pisos, ¿no? Porque si vamos a quitar el ascensor en el piso 11, entonces, pero hacer un poco ese ejercicio de que las personas nos movamos más en la organización.
disponer de alimentos saludables en las máquinas expendedoras cuando las tienen, así como en bebidas, refrigerios y en las comidas, ¿sí? Así como exista la posibilidad de una máquina expendedora con papas, chitos, ponquecitos, rico, ¿no? Pero también que exista con frutas y con ese tipo de cosas, ¿sí? Que exista allí esa opción para que no queden y que queden lejitos la una de la otra, porque en una situación de libre elección la manzana de pronto ganan las papitas, ¿sí? Pero que sea también, y eso va unido pues a los programas de promoción de salud, en que la gente pues sepa, porque dice, no, pues sí, muy chévere la manzana, muy chévere todo eso, pero pues ¿dónde la compro? ¿Cómo la adquiero? ¿En dónde está? ¿Sí? Y que se vaya como cambiando esa actividad. Habilitar espacios para practicar actividades deportivas dentro de los centros de trabajo, bien controlados para que no aumenten los accidentes de trabajo por la rodilla, el raspón, ¿sí? Organizar actividades deportivas, verificar condiciones médicas y la seguridad de los espacios y también las cajas de compensación que tienen programas excelentes y que no siempre están bien esto. Y unido eso pues al programa de estilos de vida donde el trabajador pues reconozca la importancia, ¿cierto? Pero que se dé en doble dirección, porque sí, yo reconozco la importancia de hacer deporte y todo, pero ¿cuándo, a qué horas, cómo? Entonces que se hayan acciones en ese sentido. A nivel mental, la promoción de la salud mental, la formación y la sensibilización, actuación y seguimiento. Incluir el componente de salud mental, eso ya nosotros lo tenemos que tener, lo pide la ley, el ministerio tiene los protocolos. Los invito a revisar el protocolo que hizo el ministerio sobre acciones generales para la promoción y la prevención. Tiene acciones, no talleres. Acciones para el manejo de la depresión, para el manejo del burnout, del manejo del duelo. Hay protocolos específicos, aprovechémoslos, ¿sí? Leámoslos, revisémoslos y dejemos tanta tallerología que eso no sirve para mucho. Desarrollar las actividades para prevenir y desarrollar actividades a la identificación y el tratamiento oportuno. En formación, mejoramiento de la calidad, bienestar, capacidad y fortaleza emocional y actuación y seguimiento. Hay que identificar y una vez que está identificado, hacer la trazabilidad del proceso. Los protocolos, como les digo, son de excelente calidad para trabajar ese tipo de cosas en la actuación. En la segunda fase del estudio de riesgo psicosocial, porque no es suficiente con la primera fase del estudio solo da información muy, pero muy general. En la segunda fase, de acuerdo a los resultados, hacer APTs, que son los análisis de puestos de trabajo, y hacer los grupos focales, pero complementado con unas muy buenas entrevistas. Y esas entrevistas que nos permitan, bueno, mirar esto, que es lo que pide la resolución, mirar cómo está el control de la autonomía, las oportunidades, pero más que eso, hacer entrevistas bien estructuradas por profesional especializado, ¿sí? Para mirar lo que es la percepción del trabajador sobre sus condiciones de salud física y mental, el cómo se percibe. ¿Sí? Hay gente que se percibe que su salud está bien y hay gente que, a pesar de que uno la vea, tiene una percepción negativa de su salud. Entonces, identificar también qué estrategias de afrontamiento tiene la persona, qué repertorios conductuales tiene, cómo es su estabilidad familiar, cómo son sus redes de apoyo, si cuenta con estas redes de apoyo, si cuenta con un proyecto de vida estructurado, cuáles son sus estilos de vida y trabajo saludables. Y uno con esa información que es absolutamente clave. ¿Quiénes pasan a este proceso? Generalmente las personas que me están presentando alta sintomatología. Son ellos, pues porque el que está asintomático continúo con acciones de promoción, es decir, el que no me presenta ningún síntoma. Pero cuando yo tengo, ¿sí?, de 50, 40 personas con presencia de sintomatología que los ubique en nivel de riesgo medio, alto y muy alto, tengo que empezar a mirar qué es lo que les pasa. Estas entrevistas son fundamentales para poder sacar esa información. ¿Qué me va a permitir mirar eso? ¿Cuál es la vulnerabilidad de la persona? Si tiene antecedentes de salud mental, ¿sí? ¿Con qué recursos emocionales cuenta? ¿Con qué factores de protección cuenta él como persona, su familia, todo lo demás?
la percepción de riesgo, la actitud frente al riesgo y cómo es su comportamiento frente al riesgo. Y con base en esto, aplicando unos cuestionarios o una información o unas pruebas sencillas, pero por especialista, hacer un tamizaje, ¿cierto? Para mirar un cuestionario clínico, el CTC es bueno, una prueba sencilla de ansiedad, una prueba sencilla de depresión, y eso me permite hacer ese tamizaje para yo empezar a decir, estos son mi población objetiva. Con los demás sigo trabajando promoción, pero con estos tengo que llevarlos en un proceso de identificación, ¿sí? De remitir lo que haya que hacer y hacer seguimiento. ¿En qué va el caso? ¿En qué va esa situación? ¿Listo? A nivel social, se capacita a los jefes para implementar los estilos de liderazgo participativos. Uno de los problemas grandes que tenemos, sí, está dado mucho en que los jefes tampoco sabemos ser jefes siempre. No nos enseñan competencias blandas, tenemos como una concepción inadecuada y a veces viene como parte de la cultura organizacional. El que manda, manda aunque mande más, aunque mande mal. Y entonces eso va generando en donde muchas veces las organizaciones privilegian la productividad por encima de otro tipo de cosas. Jefes que nos podemos volver altamente maltratantes por falta de habilidades y por mal manejo del estrés. Como no sabemos manejar el estrés, no sabemos manejar la presión a la que estamos las personas con cargos de jefatura expuestos por la presión, las exigencias, pues fácilmente nos podemos volver maltratadores, ¿sí? Empezamos a bajar en cascada el maltrato. Se fomenta la flexibilización laboral y el trabajo por objetivos, ¿sí? Algo que tenemos que empezar a darle la vuelta es a trabajar por objetivos. Una buena administración controla procesos, no personas. ¿Sí? La flexibilización, los horarios, ahora ya sabemos que muchísimas cosas se pueden hacer en teletrabajo, pero en teletrabajo bien organizado. Cumpliendo lo que pide la ley, que forme parte y podamos, ¿qué tenemos que hacer todos en la calle a las 7 de la mañana? ¿Sí? Muriéndonos allá, jalándonos los pelos en esta ciudad cada vez más agobiante. ¿Por qué tenemos que entrar todos a la misma hora? Es que a todos nos necesitan a las 7 de la mañana. Ahora, jornadas de 6 a 3 de la mañana, de las 3 de la tarde sería chévere, pero bueno, si tengo niños, pues yo no puedo porque ¿con quién dejo el niño mientras pasa la ruta? Hacer ese estudio y adaptar esa flexibilización no por corazonada, sino con un estudio que realmente sirva para eso. Se promueve la convivencia basada en el respeto, se entrena a los trabajadores en competencias de interacción social, se capacita en estrategias de negociación, se capacita en la aceptación del otro y se realizan programas para asegurar el buen tiempo de trabajo en familia. En Bogotá hay parques, hay cualquier cantidad de cosas que uno puede salir con su familia, tener actividades recreativas, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hay que fomentarlas. ¿Quiénes son los responsables de esto para que esto se lleve a cabo? Gestión del talento humano, gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, los jefes, ¿sí? Los líderes de los equipos, los líderes informados, el psicólogo experto en salud mental y trabajo grupal, el psicólogo con formación especializada en esto. Los comités de convivencia laboral se desperdician muchísimo en las empresas, son grupos de buena voluntad que quieren hacer cosas y muchas veces no se les deja, se vuelven un repositorio de quejas y esa no es la función del comité. ¿Sí? Los comités paritarios de seguridad y salud, las cajas de compensación familiar que tienen programas buenísimos, hay que hacer gestión, hay que aprovecharlos al máximo, todos los trabajadores. Esto no es una lucha que da uno por allá sentadito en una oficina, sino todos los trabajadores y las administradoras de riesgos laborales que también tienen programas de muy buena calidad y que muchas veces sienten que quieren hacer cosas, pero tampoco encuentran el eco suficiente en las organizaciones. ¿Listo? Fuentes de información, los resultados del estudio de riesgo, las recomendaciones técnicas, mirar un poco los indicadores, ¿sí? Cómo está todo lo que tiene que ver con ausentismo, incapacidades, el efecto del trabajo, quejas de clientes. Todos esos son indicadores que nos van diciendo algo está mal, ¿sí? Y no llevarlo solamente a desempeño y a castigar el desempeño, sino por qué se están dando esas cosas.
¿cierto? Bueno, les había dicho que íbamos a... te la devuelvo. ¿Me quito? ¿O la foto es para mí? ¿Listo? Habíamos dicho que íbamos a revisar todos estos temas, ahora miremos cómo se integra, porque también es una mano de información, yo no sé por dónde arranco. Entonces, entornos laborales, factores psicosociales, promoción, sufrimiento. Entonces, aquí tengo, creo que les pasan la presentación, si no estoy mal, se cuelga en la página, creo, me pareció entender. ¿Sí? Porque la presentación se hace pues para ustedes, ¿sí? De todo a todo. Bueno, entonces, miremos cómo se integra todo esto. ¿Listo? Entornos laborales saludables. Intervención en los factores psicosociales. Acordémonos, los factores protectores, los factores de riesgo, los factores moderadores y el riesgo como tal. Se identifican los factores de riesgo, los protectores, se promueven los factores moderadores y se actúa en los efectos por exposición. ¿Sí? Son las 4 consignas. ¿Qué se hace en la identificación de factores de riesgo o qué se mira? Se miran aspectos relacionados con la organización, la tarea, el liderazgo, el clima de las relaciones y el ambiente físico. Se revisa ahí y se mira si son factores de riesgo a través del estudio de los factores de riesgo y se verifica qué acciones tiene la empresa para promover protector, ¿sí? Entonces, que es que la empresa queda en Tocancipá 2 horas. Una ruta es un factor de protección porque disminuye el tiempo de desplazamiento. Entonces, se mira qué se tiene y se contrarresta y qué hay allí y qué tan efectivo es. A nivel de factores moderadores, se revisa y se trabaja en repertorios conductuales y en recursos emocionales, porque esos son los factores que nosotros como trabajadores necesitamos para mitigar los efectos, ¿cierto? A nivel de la organización, ¿qué se logra cuando se unen estas 2 cosas? Se hace la prevención, la promoción, ¿cierto? ¿Qué se logra? Que el trabajador tenga más confianza en la organización, eso es importantísimo. Cuando uno pierde la confianza en algo, pues la vida se le vuelve a cuadritos porque la loca de la casa es la imaginación y uno empieza a tejer toda una serie de pensamientos destructivos, ¿cierto? Y mejora la percepción de equidad. Todos los seres humanos nos vivimos comparando, es normal. Yo la primera vez que leí esta teoría dije, ve, por fin alguien explicó la envidia. Y parece ser que es absolutamente normal que los seres humanos hagamos ese proceso de comparación. Y donde uno compare si lo que uno recibe por lo que hace es lo mismo que recibe por lo que hace su par. Cuando se trabajan estas 2 cosas, se identifican, se fortalecen, pues aumenta la percepción de equidad. No hay nada más frustrante para uno que percibir que está siendo tratado de manera inequitativa. Aumenta el orgullo por estar vinculado a la organización. ¿Qué más quisieran? Mire, algo que las empresas han perdido mucho era la lealtad que le tenían sus trabajadores hace unos años. La gente que amaba su organización. Eso ha cambiado y las generaciones jóvenes, pues no, seguramente eso no está en sus paradigmas, pero que los que están ahí, no importa la edad que tengamos, ¿sí? Nos sentamos orgullosos de trabajar en la organización. Sí, que llevemos la camiseta con orgullo y no que si hay que usar uniforme, uno antes de salir de la empresa se quite ese chiro, sino que se sienta orgulloso de trabajar ahí. Eso es una ganancia a todo nivel y eso también significa bienestar para uno, ¿sí? Que haya una percepción de cumplimiento del contrato psicológico, es ese contrato que uno hace cuando entra, cuando lo enganchan y uno le prometen una cantidad de cosas y en la medida que va pasando el tiempo uno se va sintiendo defraudado, tumbado, engañado, ¿sí? Entonces cuando se trabajan estas cosas, pues hay unos logros importantes, percepción de estabilidad laboral, sentimiento de autorrealización.
yo aquí soy, yo aquí puedo ser como persona, ¿cierto? En cuanto a promover los factores protectores, entonces tenemos los repertorios conductuales, los recursos emocionales y fortalecer en nosotros, los trabajadores, lo que son las emociones positivas. La psicología positiva tiene propuestas muy lindas para trabajar en eso y están enmarcadas en las acciones de los protocolos. El protocolo de acciones de intervención es buenísimo y ahí hay muchísimas actividades. Mejorar las emociones positivas, el engagement, el sentirse uno comprometido con la tarea, el optimismo, la autoestima, la personalidad resistente, que también se conoce como resiliencia, la competencia emocional. Ahora, si la empresa solo se queda trabajando en las emociones positivas y logra trabajadores empoderados, con alta autoestima, ¿sí? Optimistas, resilientes, pero no trabaja en esto, estos se van, porque se dan cuenta que la empresa no los merece. Cuando uno se vuelve fuerte, cuando esto, si la empresa, porque ¿cuál es el problema? Que a veces nos dedicamos a trabajar solamente en la cajita de herramientas para el trabajador y le hacemos los talleres, pero si nosotros no trabajamos en esto, si hay un caso de quejas de maltrato laboral y ya se sabe que en ese departamento pasa eso y lo que vivo es cambiando la gente de un sitio para otro, pasa lo mismo que la persona que para que el esposo dejara de fumar le escondía el cenicero, ¿sí? No estamos solucionando nada. Traemos buenos trabajadores fortalecidos que de pronto lo que deciden es que la empresa no los merece, porque usted les dio fuerza y les permitió tomar decisiones. Entonces es tan importante trabajar lo uno como trabajar lo otro. Hay casos donde hay casos de maltrato y es conocido, y entonces la empresa se limita como a cambiar a la persona de puesto, pasarla para otro lado, y lo que hace es empoderar cada vez más al maltratador. Se sale con la suya porque lo que quiere es que se lo quiten de ahí, ¿sí? Y a nivel de actuar en la exposición, tamizaje en salud mental, el apoyo psicosocial en el trabajo y la remisión oportuna, ¿cierto? En temas como estrés agudo, ansiedad, depresión, burnout, estrés postraumático, sufrimiento emocional, que está asociado con el manejo del duelo también. Los protocolos están ahí, las herramientas están ahí. Es darle esta concepción de integralidad. ¿Qué lograremos? Pues primero bienestar psicosocial, ¿sí? Para cumplir con la responsabilidad social que se tiene, seguridad psicológica, salud y calidad de vida, desarrollo personal. Pero también, ¿qué vamos a lograr? Pues organizaciones productivas. Eso no se da en una sola dirección y nunca pierdan de vista, solo el que vive con calidad trabaja con calidad, ¿sí? Por eso cuando la empresa invierte en estas cosas, está invirtiendo en calidad de vida y está invirtiendo en productividad. Entonces tendremos organizaciones productivas, organizaciones eficientes y efectivas, organizaciones socialmente responsables. ¿Listos? ¿Por qué trabajar? ¿Ya le sacaron la foto? Yo pensé que era a mí, yo me esforcé y todo, pero no, la diapositiva. ¿Listo? Bueno, ¿por qué trabajar hacia la construcción de entornos laborales saludables? Primero por ética, ¿no? Por ética, porque las organizaciones sí deben tener un principio ético para evitar hacer daño a los trabajadores. Por estrategia, porque eso es clave para el logro de metas y objetivos y misión, contar con trabajadores mental y físicamente estables. A ninguna organización le sirve tener trabajadores. Por estrategia, hágalo como parte de sus planes estratégicos. Por legalidad, porque hay que actuar conforme a la ley, ¿sí? Por responsabilidad social, porque hay que darle el mismo nivel de importancia que se le da a la productividad y a la competitividad al trabajador y a su familia. Pero sobre todo, porque las estadísticas indican que tienen un altísimo impacto y que las organizaciones más exitosas y competitivas son aquellas que tienen mejores registros de salud y los trabajadores más sanos y satisfechos. Es decir, hay muchas razones para apuntarle a esto.
la ética, la estrategia, la legalidad, la responsabilidad social y el impacto que esto tiene en la organización como tal. Y muchísimas gracias. Hay más, hay más, pero no hay más tiempo. Tenemos 10 minuticos para preguntas, si alguien quiere hacer preguntas. Por allí pasaron unos papelitos. Tenemos hasta las 10. Uy, qué jurgo de preguntas. Bueno, vamos a sacar al azar. Unas dos. Y me las leen porque no veo. No veo de cerca. ¿Listo? Sí, señora doctora, muchas gracias. John Abril nos comparte su pregunta. Él es de Crea Seguros Limitada y pregunta, doctora, ¿cómo medir o tener indicadores KPIs de salud mental? ¿Indicadores qué? O KPIs de salud mental. ¿Qué indicadores de salud mental se pueden obtener? Ay, yo no sé. No, estoy pensando en una respuesta. Yo creo que los indicadores estarían dados también desde el estudio, las acciones que yo hago, la vigilancia epidemiológica, son los que se me ocurren en este momento, porque de pronto hay otros indicadores, pero con un buen estudio, con una buena información, con un tamizaje y en vigilancia epidemiológica yo puedo ir sacando mis indicadores como tal. ¿Sí? Prometo estudiar eso. Préstame la pregunta para la próxima. Muy bien, Milena Rodríguez también nos pregunta, ella es de la empresa Connect y dice, ¿cómo identificar signos y síntomas en modalidad de teletrabajo y consejos para esta modalidad? De la misma manera, mire, los mismos factores de riesgo que uno tiene en la casa los tiene en el teletrabajo, solo que en el teletrabajo tiene otros más, que tiene el equilibrio familia-trabajo y también que tiene la parte relacionada con las personas que estamos en teletrabajo. Hay que trabajar mucho más el autocontrol, la autorregulación de los tiempos, ¿sí? Porque ahí sí nadie nos está mirando. Y ahí sí nosotros necesitamos, y hay perfiles, hay gente buenísima que tiene esa capacidad, pero otros que de pronto somos medio díscolos y entonces si no nos están mirando, entonces nos vamos y vemos la novela y nos da por allá no es que no trabajemos, pero nos dan a las 9 de la noche y nos ponemos a trabajar. Pues porque como se trabaja por objetivos, entonces el teletrabajo hay que controlar los mismos factores, hay que hacer el mismo seguimiento, hay que incluir a la gente. Yo siempre sugiero que cuando se haga el estudio de riesgo psicosocial tenga parte de teletrabajo. Saque un grupo aparte a los que tienen teletrabajo, pero son las mismas cosas, la organización del trabajo, el estilo de liderazgo. Hay que mirar parte del apoyo social si a la persona le está haciendo falta. Ahora, lo mejor para trabajar teletrabajo es el híbrido, que yo vaya 2 días a la oficina y esté 3 en mi casa, o al contrario, porque uno también necesita pertenecer. Y si uno no va, le quitan hasta el escritorio. El día que uno va, ya no tiene ni dónde sentarse y es uno por ahí buscando quién le tiene la cartera, ¿sí? Entonces, que no se pierda el espacio cierto que se tiene, porque eso también nos da identidad y nos necesitamos. Un riesgo psicosocial importante también se llama aislamiento. Y en el teletrabajo puede pasar mucho eso. Habrá gente que necesita más, las diferencias individuales hacen lo propio. Habrá gente que necesita más ese tipo de actividad, de estar con la gente, ¿sí? Yo personalmente, yo odio dictar clases. Yo una vez leí una frase que me parece espectacular que dice, nadie conoce más la soledad que un profesor dictando clase por Zoom. Uno ahí tratando de empatizar con la pantalla. Entonces, yo personalmente detesto las clases, me aburren las clases, a menos que sea una conferencia de 1 hora, ¿sí? Pero la clase virtual para mí es tenaz. Yo sacrifico el trancón, el dolor de pies, todo eso con tal de tener ese contacto con la gente. Pero hay gente que le gusta y le funciona.
Entonces hay que mirar ese tipo de preferencias, pero los factores de riesgo son los mismos, las medidas son las mismas, pero hay que concentrarse más en temas como qué tanto puede estar influyendo y si realmente el trabajador sí tiene un espacio aislado, ¿cierto? Aislado, no que se cogió el comedor de call center, que fue lo que pasó al principio, sino que nosotros tengamos un buen espacio de trabajo. Con seguridad sana en el trabajo hay que asegurarse de factores ergonómicos, de la luz, de la postura y de la desconexión laboral y educarnos nosotros también, porque la empresa se puede desgastar en la política y en todo, pero si uno es un adicto al celular y todo el tiempo y suena el celular y sale, ¿dónde está mi celular? ¿Sí? No puede vivir sin él, pues eso tampoco contribuye. Muy bien, muchas gracias, doctora. Continuamos. Alex Monsalve, él es de la empresa Omir y pregunta, ¿la batería psicosocial se puede aplicar digital, virtual, remota? ¿Ya está autorizada por el ministerio o debe ser obligatoriamente presencial? No ha presencial? terminado. Por ahora sigue siendo presencial con el cuestionario de lápiz y papel. Sigue siendo así. Algunas empresas dicen que no, que sí se puede, que la ley, que bueno, es como todo, usted la puede aplicar así, pero le puede pasar lo que le pasa a uno si se pasa un semáforo en rojo, ¿no? Si no lo ven, no pasa nada. Pero pues a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Aplicarla por aplicarla? Si uno no tiene el proceso bien controlado, hay que aplicársela a todos los trabajadores con algunos criterios de inclusión y de exclusión. La gente que lleva muy poquito, 1 mes, 2 meses, pues hasta ahora está exponiéndose al riesgo, no tiene tampoco tanta claridad y sí es probable que sí esté presentando sintomatología porque está en un proceso de adaptación a una nueva situación. Entonces, hay que tener esos criterios. El ministerio no ha podido terminar la plataforma porque tiene que ser una plataforma robusta, ¿sí? Pero así todo, pues pensemos que cuando ya esté la plataforma, pues nosotros tenemos una altísima población acá que toca leerle el cuestionario. Le toca uno sentarse a leerle a la persona el cuestionario. Entonces, pues no lo puede uno poner virtual. Porque pues, si lo pone virtual ni lee, ni entiende, ni lo va a poder hacer, no es justo con él. En algunas ocasiones se puede hacer muy bien controlado con acceso remoto. Entonces yo tengo 15 personas que están en bichada. Entonces se cuadra muy bien, las personas, está con cámara abierta, los cuestionarios que firmen el consentimiento informado y uno está haciendo eso, se ha implementado porque pues también por costos con empresas que tienen en todo el país gente 5, 6, 7 personas, se puede hacer así. Pero sigue siendo documento de lápiz y papel. Hasta el momento el ministerio no ha dicho nada. Como le digo, hay empresas que dicen que sí, que se puede, hay proveedores que dicen, pero es que si no la hago virtual no me dan el contrato, pero no se puede. No está permitido y sí se expone uno a que le quiten su licencia, a la empresa que la sancionen, pero más que eso, pues que el estudio no sirva para nada, porque no está debidamente controlado. Entonces sí hay que tenerlo presente. Gracias, doctora. Una más. Laura Angélica Rincón Castro, ella es de MEN Ingeniería, dice, como líder de gestión humana, ¿cómo se realiza la intervención en entrevistas y conocer la realidad del trabajador, ganando su confianza y no involucrarse en el proceso? Sí, eso es más de psicólogo, uno como psicólogo. Exacto, generalmente las empresas para hacer eso, el mismo psicólogo que hace la aplicación, que hace el estudio de riesgo psicosocial, porque parte de mi consigna es que ya no hablemos más de aplicar baterías, hablemos de hacer estudios de riesgo psicosocial, hacer intervención, hacer buen análisis. Cuando yo hablo de aplicar baterías, si mi quehacer es aplicar, voy a decir con todo respeto algo, nos volvemos encuestadores. Y los psicólogos no somos encuestadores. Entonces, hablemos de hacer estudios. Y para hacer el estudio se aplica la batería. No existen los grupos forma A y los grupos forma B. Existen grupos ocupacionales y usted escoge si le aplica el cuestionario A o el cuestionario B. ¿Sí? Eso tengámoslo muy presente. Y ese mismo psicólogo, hay estrategias, los psicólogos tenemos estrategias para hacer esa entrevista, para lograr la confianza del trabajador, hay que firmarle consentimiento informado, todo lo que nosotros hacemos. El estudio no es obligatorio citar a usted a toda la gente. Y usted les explica lo del estudio y les explica que el estudio no es obligatorio. Si un trabajador no quiere, no participa.
pero sí dejen en el consentimiento o desentimiento, creo que se dice, que la persona no quiso participar. Es un derecho que tiene el trabajador, pero la empresa también tiene que dejar un registro de que le dijo, pero que la persona no quiso aplicarlo. Gracias, doctora. Geraldine Cotes, de Seguros de Vida AXA Colpatria, nos dice, ¿qué programa, protocolo, herramienta adicional a la capacitación y talleres se pueden desarrollar? Y hace una segunda pregunta también, dice, ¿qué podemos medir en salud mental? ¿Qué indicadores también pregunta? ¿Qué indicadores? Pero más que indicadores es volver a lo mismo, ¿no? Sacar los datos y mirar con el tamizaje. Léanse, bueno, los protocolos son 11, pero léanse el primero, que es la norma técnica, que explica todo el modelo, y tenemos que leer, no buscar, porque esa es una muy buena pregunta. Adicional a un taller, ¿qué más se hace? Hay acciones muy concretas, están enmarcadas en el PHBA, le va diciendo, planee así, verifique, use estos indicadores para cada actividad. En el protocolo de acciones generales, yo soy fan del protocolo. Soy fan del trabajo que se hizo allí porque son trabajos muy buenos que nos dan muy buenas herramientas. Bájenlos por internet, eso no tiene costo. El protocolo de acciones generales tiene 34 acciones. Tiene acciones para la prevención del alcoholismo, para lo que es la promoción, tiene todas las acciones que ustedes quieran y están diseñadas. No, taller 1, taller 2, la talleritis sirve para complementar acciones, pero no es suficiente, es desgastante, puede salir muy costosa y los resultados no son tan efectivos. Léanse los dos protocolos, el de acciones generales y el otro. Y si quieren también léanse el de burnout, el de manejo de la depresión, que son actividades complementarias. Le dice, si usted trabaja en el sector salud, léase el protocolo que se hizo para los trabajadores en el sector salud, que presentan burnout, que presentan fatiga, están todas las acciones, son un lujo. Yo siempre me siento cuando voy a otros espacios tan orgullosa de presentar eso que tenemos en Colombia, y la invitación es aprovechémoslo, es de muy buena calidad, muy buena calidad, y eso es lo que más necesitamos, intervención primero que cualquier otra cosa, la promoción y todas estas cositas. ¿Listo? Sí, vamos con dos preguntas más. Julie Cortés, de la temporada quedaron Partner sin One. refrigerio. ¿Cómo manejar el consumo de sustancias psicoactivas sin afectar el empleado, la empresa y el grupo de trabajo? Hay que trabajarlo porque, bueno, ya sabemos que en Colombia está determinado que el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, pues hay que tomar las acciones, la identificación, el análisis de cargo, ¿sí? La identificación y detectar cuándo esa enfermedad no le permite a la persona trabajar, ¿sí? Pues porque lo mismo que me pasa a mí, si yo tengo una enfermedad X y por la razón que yo hago, por el contacto con el público, pues habrá que tomar decisiones. Miren con cuidado el protocolo, hay acciones y tiene toda la parte legal del qué hacer con respecto a esa parte. Muy bien, y nuestra última pregunta es de Janet Palacios, ella es de la empresa SEI. ¿Cómo lograr que los directivos observen el proceso, o mejor, la prevención de riesgo psicosocial como factor clave y le den importancia? Mire, la parte que yo les mencionaba, al primero que hay que llegarle acá es al gerente, al grupo directivo. Mire, en este momento, grandes empresas que hacen, invitan a un conferencista, no es para que me inviten a mí, no, tampoco. No, pero invitan a una conferencista que les explique por qué esto debe ser estratégico, pero no desde la visión únicamente legalista, sino que uno tiene que llegar a la gerencia. Si cuando uno le presenta un buen estudio de riesgos psicosociales, uno llega y al gerente le dice, no tengo 20 minutos. Y si uno lo engancha con la carreta, si uno sabe de qué está hablando, si uno hace un buen estudio, los tiene uno ahí 1 hora, hora y media, y uno dice, ¿será que no tienen nada más que hacer? ¿Sí? Porque empiezan a preguntar y a interesarse. El tema hay que posicionarlo con la gerencia. Hay que posicionarlo en términos de por qué lo debe hacer, cuáles son las ventajas que tiene, no solamente la parte legal, que es que si nos quedamos ahí en eso, aplique esa vaina y ya. Hay que trabajar y hay que mostrar acciones y tenemos que trabajar indicadores y ser mucho más juiciosos en ese tipo de cosas y en los factores de promoción, y decirle una cosa que es clave cuando uno presenta el estudio, uno presenta conclusiones generales.
Ojo con estigmatizar, a ojo con decir cosas que de pronto no corresponden. En esa parte es absolutamente clave lo que tenemos que hacer, y esa será la mejor manera. Si usted no llega a la gerencia, si no se empodera con el tema, si no lo trabaja de verdad con convicción, el tema se empieza a flaquear y hasta que viene la segunda aplicación y ahí volvemos con lo mismo y no se hace nada. Muy bien, agradecemos a todos ustedes, nos hayan compartido sus preguntas. Por temas de tiempo no podremos responder la totalidad de ellas. Sin embargo, les haremos llegar al correo que nos compartieron en los formatos de preguntas la respuesta a cada una de ellas. Tarea. Sí, señora. Ya ahorita Listo. le entregamos. Ok. Doctora Yolanda Sierra, muchísimas gracias por su participación en el Foro Salud Mental y Emocional en el Trabajo, un reto organizacional. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, cualquier cosa a la orden. Muchas gracias. A consumir su refrigerio y a inscribirse en los talleres que están de lujo.